Bien, nuevamente muy buenas noches a todas las personas que han ingresado a la clase del día de hoy. Vamos a avanzar esta asignatura que tiene por nombre Programación 2, que tiene la sigla IP 501. Bien, en nuestro primer capítulo vamos a recordar algunas definiciones que ya hemos llevado en lo que viene a ser Programación 1, de tal manera que nosotros nos refresquemos, entremos en contexto para poder realizar esta asignatura en su plenitud. Bien, acá vamos a empezar con algunas definiciones. Por ejemplo, ¿qué es la informática? Entonces, a medida que vayamos avanzando, estimados estudiantes, pueden tomar la palabra y si hay una consulta, por favor, la hacemos en ese momento. Bien, informática. Bueno, vamos a recordar este concepto muy importante, ¿no? Que es el tratamiento, es la ciencia que estudia el tratamiento automático de la información que utiliza como herramienta principal a la computadora. En este caso, podemos ver que también, según el diccionario de la Real Academia Española, informática es el conjunto de conocimientos científicos y técnicas que hacen posible el tratamiento automático de la información por medio de ordenadores, como ya se los había mencionado. Entonces, lo que básicamente nosotros vamos a utilizar nuestras computadoras. Hoy en día se ha ido, con el avance de la tecnología, se ha ido flexibilizando todo esto, ya que podemos utilizar ciertas herramientas tanto como una computadora o otros dispositivos, como actualmente ustedes lo pueden estar utilizando. Ya están con sus celulares, que vamos a avanzar mediante eso, sus tablets, sus iPhones, sus iPads o computadoras de escritorio, ¿no? Con sus portátiles. Bien, acá el término de computación es algo muy interesante. ¿Qué es computación? Tal vez alguien nos pueda recordar para poder refrescar todo esto. Bueno, toda intervención, recordarles que estamos anotando en una lista para poderlos asignar una nota adicional al final del semestre, ¿no? O al final al final del primer parcial. Bien, vamos a recordar ese término muy importante, computación, que son las técnicas relativas al uso de la computadora. Bien, acá tenemos también otra definición que dice: la computación es el conjunto de disciplinas o técnicas relativas al uso de computadoras destinadas a resolver algún problema. Entonces ya estamos recordando estos dos conceptos muy importantes, la informática y la computación. Vayamos avanzando. Vamos a recordar todo esto, todos estos conceptos que nos van a llegar a formar parte y para realizar programación. ¿Ok? Dato. ¿Alguien me puede decir dato? Dato. Bien, vamos a recordar este concepto, que dato por sí solo no genera información. Dato solamente es el elemento básico para generar información. Acá vemos otro concepto que dice: dato es la porción elemental de una información. Un dato por sí solo no es representativo. Para ser útiles deben agruparse y estructurarse. Información. ¿Qué es información? Ya lo habíamos dicho, ¿no? Es un conjunto de datos organizados coherentemente que permite adquirir conocimiento. Entonces, dato por sí solo no podemos hacer nada, no representa mucho. Información es un conjunto de datos organizados coherentemente que permite adquirir conocimiento. Bien, vayamos con el siguiente concepto, por favor. Sistema. Sistema, ¿alguien me puede decir qué es un sistema? ¿Alguien por un punto? Inge. Adelante, ¿cuál es su nombre? Montevilla Yesid. Perdón, nuevamente me repite. Montevilla Yesid. Yesid. Listo, Sí. adelante. A ver, un sistema es un conjunto de componentes, objetos que interactuados entre sí cumplen un objetivo común. Exacto, sistema es un conjunto de elementos coherentes relacionados entre sí que contribuyen en un mismo objetivo. Ojo,
son varios elementos, un conjunto de elementos que tienen que relacionarse y que tienen que tener un mismo objetivo. Bien, adelante, muy bien, Yesid, te has ganado el primer punto de la asignatura, ¿ok? Ojo, te anotas y también me anoto, por favor. Lo vamos a adicionar a estos puntos extras como algo adicional dentro de la calificación, ya saben. Bien, continuemos. Vamos a recordar, todos estos conceptos ya lo han llevado en programación 1 de manera general, pero lo estamos recordando, fortaleciendo para ir teniendo una base para poder generar ya una programación en un lenguaje. ¿Ok? Vamos a hablar algo de redes de computadoras. ¿Qué es una red de computadoras? ¿Alguien nos puede explicar o podemos dar un concepto según nuestra apreciación? Ingeniero, Adelante. las redes de computadoras para mí son computadoras que están interconectadas entre sí, que comparten entre ellas información. Bien, una red de computadoras son computadoras que están conectadas entre sí. También se llama red de ordenadores o red de informática. Acá tenemos este concepto que dice, ¿no? Es un conjunto de equipos conectado por medio de cables, señales, ondas o por cualquier otro método de transporte de datos que comparten información, archivos, recursos. Por ejemplo, tenemos en una sala de computación, por ejemplo, si alguien tiene solamente lector de CD, este puede ser compartido y utilizado o accedido a esa información desde otra computadora, básicamente como también tenemos la impresora, etcétera, ¿no? Hoy en día tenemos una... Adelante, adelante. Y que tal vez complementando, ¿no? Hay diferentes tipos de red, en el cual podemos ver el PAN, el LAN, el WAN, el SAN y el VPN, y que los tipos de red. Un día, Liz, excelente. Bien, vamos a ver, ¿no? Estamos ahorita en este momento, muy buena la intervención, que vamos a llegar también a eso, ¿no? También llamando a la red de ordenadores, ¿no? Hemos dicho que podemos compartir información, datos y también recursos, como ya hemos dicho, ¿no? Un recurso que es el CD-ROOM, tenemos las impresoras, tenemos otro tipo de información que compartir. Una red de computadoras no simplemente tiene que estar conectado por cables. Hoy en día ya tenemos la conexión inalámbrica, que a través los mismos recursos se interconectan, ¿no? Bueno, estas redes de computadora tienen algunos componentes, ¿no? Por ejemplo, tiene un componente muy importante que es el servidor, las estaciones de trabajo y nuestros protocolos de red. Vamos un poco hilando fino a lo que viene servidor. Bien, un servidor es una computadora utilizada para gestionar el sistema de archivos de red. Bueno, también es el que proporciona servicios. Un servidor proporciona servicios que controla las comunicaciones y realiza otras funciones, ¿no? Las estaciones de trabajo es las que se conectan al servidor para tener alguna información o solicitar algún recurso dentro de nuestra red a través de una conexión. Esta puede ser cableada con cable o inalámbrica, como ya lo hemos mencionado, y algunos protocolos, ¿no? Que es un conjunto de reglas y procedimientos que proporcionan para acceder a esta red. Por ejemplo, nosotros cuando nos conectamos mediante Wi-Fi a una red, ¿qué nos pide? Nuestro usuario, bueno, una contraseña. Entonces, un protocolo es un procedimiento, ¿no? Si quieres acceder a mi red, te tengo que permitir, para lo cual se puede hacer de distintas maneras, ¿no? Uno con la contraseña, otro registrando tu ID, ¿no? Tu MAC en la red, ¿no? ¿Qué es una MAC? Es un número único, como ustedes lo pueden relacionar como el email, por ejemplo, en su celular. Entonces, todos los dispositivos que se conectan en red tienen una MAC, es una dirección física y registro del equipo. Entonces, de esa manera, una red lo puede registrar el equipo y sin pedir contraseña, sin pedir otro, ya lo puede registrar. También ahí se puede hacer una barrera, ¿no? Una DMZ que se llama zona desmilitarizada, ¿no? Solo nadie puede entrar, ¿no? Una red muy segura. Entonces acá podemos ver que tiene esta red de computadoras
algunos conceptos interesantes. ¿Ok? Acá podemos ver que tenemos algunas topologías red. Bueno, y estas topologías de red, por ejemplo, en este caso, esta es la primera topología que ha salido, que se llama la topología bus. Antes era con cables, ¿no? Imagínense que nosotros teníamos un cable acá, teníamos un cable acá y todos se conectaban. Entonces teníamos la ventaja de compartir recursos y todo eso. Pero ¿qué pasa si el cable principal se arruinaba? Entonces todas las computadoras no podían conectarse, ¿no? Y a medida que ha pasado el tiempo, ha ido evolucionando a lo que viene a ser la topología estrella, anillo, topología árbol, malla, doble anillo y una topología mixta. Hoy en día la que actualmente estamos utilizando en la mayoría de nuestro entorno es la topología estrella, ¿no? Donde tenemos básicamente un servidor y todos nos conectamos, ¿no? Independientemente. Para esto la comunicación también hay protocolos de enrutamiento, hay capas de enlace, donde ya la seguridad en la transmisión de la información ya es más segura, ¿no? A ver, continuemos un poco más. Acá podemos ver que tenemos algo muy importante, el internet, también llamada la autopista de la información. Es la red de redes que nos une a millones de computadoras y a un número mayor de personas, ¿no? Donde vamos a tener algunos servicios. Por ejemplo, hoy algo de importante del internet, estamos consumiendo un servicio. ¿Cuál es el servicio que estamos consumiendo? Una videollamada, ¿no? Es una herramienta que nos está permitiendo comunicar tanto el docente y los estudiantes y viceversa. ¿Ok? Entonces también en internet es llamado la red de redes, ¿no? Algo muy importante. Dentro de todo esto de las redes, ya su compañero ya lo indicaba, que tenemos diferentes redes, ¿no? Acá, a ver, vamos a poder apreciar lo siguiente. Tenemos diferentes redes. Acá su compañero ha mencionado que tenemos una red, que es la red LAN. Entonces acá podemos observar que esto son unas siglas en inglés, ¿no? Que dice que es, a ver, me repite nuevamente por favor el que me dijo, red, ¿qué tipo de red más mencionaste? Acá tenemos, a ver, ¿alguien nos puede indicar o recordar todo esto? ¿Qué es la LAN? Perdón, acá. LAN, WAN. Sí, ok. Acá la LAN, por ejemplo, es Local Access. Red de área locales, ingeniero. Área local, en sus siglas en inglés, ¿no? Network área local, una red de área local. ¿Eso qué quiere decir? Usualmente cuando nosotros tenemos nuestros talleres o nuestras salas de computación, tenemos un área de red local. Local area network, ¿no? Network, en sus siglas en inglés. En esto, ¿qué significa? Bien, acá la MAN significa metropolitana, eso significa que tenemos un poco más de cobertura, un poco más amplia nuestras conexiones, ya un poco va creciendo esta intercomunicación entre computadoras, ¿no? Y la WAN, ¿qué viene a ser? Es el internet, ¿no? El World Area Network. Entonces tenemos esos tres tipos, ¿no? La LAN, que es área local, algo pequeño, podemos decirlo, una conexión pequeña. MAN, metropolitana, que tenemos un área un poco más mediano, y la WAN, ¿no? Que es bastante, ¿no? Ya lo que viene a ser el internet, ¿no? Acá también me mencionaba de la VPN, pero la VPN, ¿qué es? ¿Alguien me podría decir? Esto se llama Virtual Port Network. Es un área
es un puerto virtual de red. Usualmente con esto de la pandemia ha sido muy utilizada, ya que muchas empresas, por ejemplo en mi experiencia trabajando en una entidad financiera en estos años, con la pandemia, una red tiene que ser segura, tiene que cumplir buenas prácticas de seguridad, tiene que estar protegida, todo tiene que estar registrado, y para lo cual todos hemos trabajado desde nuestras casas, ¿no? Excepción a los que han realizado atención directamente al cliente, como en cajas, por ejemplo. Entonces, básicamente el banco crea, ¿no? una red virtual para que tu computadora pueda acceder al banco, ¿no? Ya con ciertos códigos, ciertos procedimientos, ¿no? de conexiones. Entonces es una red virtual que se habilita para poder ingresar a una red. ¿Ok? Bien, espero que se haya entendido. Si tienen alguna consulta, por favor. Disculpe, ese ejemplo que ha hecho hace ratitos, ¿lo va a guardar para la plataforma? Se está grabando la clase, entonces todo lo que estamos haciendo, entonces va a quedar registrado. Ya está bien, gracias. Bien, entonces acá estamos hablando del internet, es la red de redes, es una WAN, ¿no? Donde básicamente ya está todo conectado. Hoy en día hablamos de cloud computing, que significa computación en la nube. Ustedes entenderán, ¿no? Que hoy en día al momento no es necesario de contar con un equipo muy bueno en nuestras casas, porque solo necesitamos esa conexión a la red de redes, al internet, para acceder a varios recursos. Ustedes han debido ver de que en programación 1 han utilizado Excel, por ejemplo, ¿no? Es una herramienta que han instalado, han programado algo, bueno, han hecho muchas cosas, ¿no? Tablas dinámicas, macros, etcétera. Pero también internet, sin tener la necesidad de instalar en el equipo, podemos acceder, ¿no? a una herramienta en la nube para poder hacer algunos cálculos matemáticos que nos ofrece ciertas herramientas. ¿Ok? Entonces, hasta ahí claro, estamos recordando estos conceptos muy importantes, ¿no? En este caso, el internet. Bien, seguimos avanzando. Vamos a ver qué es un programador de sistemas. Un programador de sistemas es un individuo que ejerce la programación, es decir, que escribe programas en una computadora donde realizan códigos, ¿no? Ahí podemos ver que nosotros estamos en esa etapa de programar. Vamos a ver algunos conceptos básicos para más adelante llegar a programar ya máquinas, ¿no? Más adelante ustedes en programación de máquinas van a poder desarrollar automatizar algunos procedimientos de máquinas. Es por eso que estamos asentando estas bases para que ustedes ya estén preparados y puedan ejecutar y automatizar, ¿no? Tanto como la parte de hardware y algunos conceptos básicamente de gerencia, ¿no? Espero que ya han aprendido en programación 1 el uso de la herramienta Excel, ¿no? Para sacar reportes gerenciales, para mostrar cuadros dinámicos y de mayor impacto, ¿no? Bien, seguimos avanzando. Acá vamos a ver un poco lo que viene a ser la evolución histórica de las computadoras. Vamos a ver este pequeño video donde vamos a ver cuál ha sido el trayecto en una línea del tiempo donde se han ido creando todo esto, ¿verdad? Entonces voy a ponerle play, así que vamos a mirar un poco y vamos a explicar mediante en cuanto vaya recorriendo el video. ¿Okay? Acá tenemos una línea del tiempo. Ustedes pueden observar acá en el 2000 antes de Cristo se ha creado el ábaco. El ábaco era considerado como el objeto más antiguo, el instrumento de cálculo más antiguo, adaptado y apreciado en diversas culturas. La época de origen del ábaco es indeterminada, como se calcula unos 2000 años antes de Cristo. En épocas muy tempranas el hombre primitivo encontró materiales para idearse instrumentos de conteo. Ojo, estamos empezando con el ábaco, que es el primer instrumento, ¿no? Vayamos avanzando. En la línea del tiempo podemos ver que mediante el paso del tiempo
Ustedes pueden imaginar que vamos a llegar a su 100 hasta los años 1965, donde fue creado la primera calculadora que funcionaba a base de ruedas y engranaje, que se llamaba la Pascalina de Blaise Pascal. Bueno, eso, bueno, este nombre del instrumento es gracias a su creador, ¿no? La Pascalina de Blaise Pascal. Bueno, esta es una máquina que realizaba operaciones de suma y resta. Bien, esto en el año más o menos de 1642. Ya, seguimos avanzando. Ok, vamos a avanzar hasta los años 1964, donde se ha creado la calculadora de Leibniz. Bueno, esto ha ido un poco más avanzado, donde básicamente se ha ido generalizando. Este instrumento no solamente sumaba y restaba, ahora adiciona algunos conceptos de multiplicación y división. ¿Okay? Entonces, vayamos continuando. Bien, podemos avanzar en la línea del tiempo que en 1911 se crea la empresa IBM, donde ha sido conformada por 4 empresas en particular, donde ha creado esta empresa que ha sido en su momento monopolio del uso de la tecnología. Vayamos avanzando. Okay, vamos a llegar a 1936, donde se ha creado la primera computadora programable, la Z1. Okay, los datos que recibía eran a base de cintas perforadas, aunque no permitía un lenguaje de programación tal como lo entendemos hoy. La Z1 fue la primera máquina programable de la historia. Okay, por favor, estos conceptos los vamos a tener muy claros, por favor. Vayamos avanzando. Acá vamos a llegar a 1946, donde vamos a tener el primer computador UNIVAC. Fue el primer ordenador de propósito general vendido comercialmente para uso militar. Aunque no llegó a nunca funcionar correctamente, la UNIVAC compitió por ser el primero que ha sido pronosticado para vender de forma masiva, ¿no? Entonces, acá ha pasado el tiempo, ha sido desmarcada por la Mark I, donde más adelante vamos a ver que es la primera computadora electrónica. Bien, nos vamos a ir en la línea del tiempo a 1969, donde básicamente se ha creado el Internet, ¿no? Ahora vamos a lo que viene a ser a 1970, donde se ha sido creado el primer microordenador. Vayamos al noviembre de 1961, al primer microprocesador. Vayamos al 1966, donde ha aparecido la primera computadora, el Apple. Estaba Steve Jobs, ¿verdad? Si alguien recuerda, había visto la película. Acá en 1977 podemos ver que se creó el primer smartphone en los 70. Vayamos a lo que debe ser en los 80, donde ha aparecido el primer virus informático, el Brain. En 1988, donde se ha creado la World Wide Web, las páginas de internet. Bueno, en 2007 se ha creado la primera computadora portátil. Bueno, acá en los años 2000 ya tenemos ya televisores inteligentes, los Smart TV. Y vayamos avanzando, ¿no? Bueno, esto ha sido una pequeña historia de lo que viene a ser el avance de, la historia y la evolución de las computadoras. Bien, vamos a ver algo muy importante. Vamos a apreciar el concepto de computadora. ¿Ok? El concepto de una computadora, ¿alguien nos puede explicar personalmente cómo entiende el concepto de computadora? Bien, vamos a recordar. Bueno, la computadora
Es una herramienta, es una máquina electrónica que nos permite hacer cálculos automáticos, matemáticos, que nos permiten resolver problemas, ¿verdad? Bien, tenemos este concepto que dice, ¿no? Del latín computer, calcular, ¿no? También denominada ordenador o computador. Es una máquina electrónica, recibe y procesa datos para convertirlos en información útil. Acá nosotros podemos ver que tenemos una computadora donde ya hoy en día todos tienen acceso hasta ella, ¿no? Bueno, yo recordando aquellos tiempos, por ejemplo, en 2005 que estaba en la universidad, iba al laboratorio, nuestras computadoras no tenían teclado, bueno, tenían teclado pero no tenían mouse, ¿no? Y éramos unos 100 para entrar, entonces era un poco complicado acceder a este recurso, ya que en su momento estas computadoras valían una fortuna y mediante el avance de la tecnología han ido bajando el precio, ¿no? Y hoy en día es muy accesible. Bien, no olvidemos el concepto muy importante de la computadora. Bien, vayamos. Acá vamos a mencionar una estructura de funcionamiento interno de una computadora de von Neumann desde el año 1945. Acá indica von Neumann, los ordenadores con esta arquitectura consta de 5 partes: la unidad aritmético-lógica, la OLU, la unidad de control, la memoria, un dispositivo de entrada o salida, el bus de datos que se transportan los datos, y entre distintas partes acá podemos apreciar algo muy interesante, ¿no? La memoria, el bus de datos, los dispositivos de entrada, salida, los registros, la unidad aritmética lógica, que en este caso lo podemos apreciar acá, y la unidad de control. Bien, vayamos avanzando y vamos a ir detallando cada una de estas partes, ¿no? En total que viene a ser 5. Bien, vamos a hablar un poco de lo que es el hardware. ¿Alguien me puede decir hardware? Es toda la parte tangible, ingeniero. Bien, es toda la parte física, tangible de los equipos tecnológicos, en este caso de la computadora. En este caso podemos decir que es la pantalla, el teclado, la impresora, el mouse. Y cuando algo se cuelga o está muy lento, ¿qué hacemos? Lo primero que vamos a tocar y palpar, decir, no, funcionaba, pero estaban todos los teclados, ¿no? Acá tenemos este concepto muy importante que dice, es el soporte físico del computador, corresponde a todas las partes físicas y tangibles de una computadora, sus componentes eléctricos, electrónicos, electromecánicos y mecánicos de sus cables, ¿no? Gabinetes, cajas, periféricos de todo tipo y cualquier otro elemento físico involucrado, ¿ok? Eso es el hardware. ¿Ok? Acá vamos a tener los dispositivos de entrada. ¿Qué son los dispositivos de entrada? ¿Alguien nos puede mencionar algo? Bien, los dispositivos de entrada son aquellos dispositivos donde me va a permitir introducir información al computador. En este caso, vamos a decir, son aquellos dispositivos que permiten el ingreso de información en general desde una fuente externa o por parte del usuario a la memoria principal de la computadora. Acá tenemos algunos dispositivos de entrada, puede ser un lector de CD, un disquete, un fax, un disco duro, cualquier otra cosa, ¿no? Bien, vamos a ver acá la unidad central de proceso, algunos le dicen CPU. Bueno, la CPU coordina el funcionamiento de todos los componentes del computador y está compuesto por una unidad de control que se encarga de interpretar instrucciones y activar señales de control para un funcionamiento ordenado del computador. Una unidad aritmética lógica, donde básicamente vamos a poder realizar operaciones aritméticas como suma, resta, multiplicación y operaciones lógicas como unas tablas de verdad que ya ustedes deben recordar en AND, OR y NOT. La conjunción, la disyunción y la negación en otros términos, ¿verdad?
Bien, vayamos avanzando. Vamos a hablar de lo que viene a ser la memoria principal, que también es un componente de esta arquitectura de von Neumann. Y decimos que la memoria principal o primaria, también llamada memoria central, está conformada por bloques de circuitos integrados o chips capaces de almacenar, retener o memorizar información digital, es decir, valores binarios, ceros, unos, a dichos bloques que tienen acceso al microprocesador de la computadora. Bien, entre los cuales tenemos la memoria ROM, que viene a ser Read Only Memory, que es una memoria permanente. ¿Algún ejemplo de una memoria permanente? Podemos ver que una memoria permanente donde algo que no se va a borrar, un microchip donde ya está almacenado información, por ejemplo, el BIOS de una computadora, por ejemplo. Acá tenemos también otro tipo de memoria, que es la memoria aleatoria, a memoria una memoria temporal que en cualquier ejecución del programa se guarda y se borra. Ustedes pueden ver, ¿no? Incluso cuando encienden sus computadoras, abren diferentes programas, los cierran y se borran, ¿no? Si no han guardado la información de un trabajo que ustedes han realizado, eso está en memoria aleatoria, memoria temporal. Se borra, se pierde, ya no lo recuperan. Mientras cuando lo guardan en un, en su disco duro o flash en su computadora, entonces ya lo tienen ahí. Entonces ahí pues la memoria principal y la memoria secundaria. Ok, vamos a aceptar a sus compañeros, por favor. Bueno, creo que nos hemos quedado. Vamos a retomar un momento, por favor. Ya hemos hablado de la arquitectura, estamos hablando de los dispositivos de salida. ¿Ok? ¿Cuáles son los dispositivos de salida? Aquellos que a través de un tratamiento de información nos muestran, ¿no? Por ejemplo, un dispositivo de salida, por favor. Acá tenemos este concepto importante. Antes de dar el ejemplo, decimos, son aquellos que permiten emitir o dar salida a la información resultante de las operaciones realizadas por el CPU. Ok, acá tenemos algunos dispositivos de entrada y salida. Ok, por ejemplo, la pantalla, en este caso la impresora, los parlantes, bueno, acá un plotter, y tenemos algunos dispositivos híbridos. ¿Alguien me puede decir un dispositivo híbrido que sea dispositivo de entrada y dispositivo de salida? Inge, Que cumplan ambas funciones. puede ser tal vez Aquí de Bluetooth. Adelante. Inge, cámaras fotográficas digitales, Inge, reproductores de MP3, fax, Adelante, placas adelante. de red Wi-Fi. Cámaras fotográficas digitales, Inge, reproductores de MP3, fax, placas de red Wi-Fi. Sí, De entrada y salida. una pantalla táctil. A ver, algo un poco más específico. Por ejemplo, las Pantalla táctil. pantallas táctiles. Exacto. ¿Por qué? Estamos haciendo una acción y por ende nos está mostrando y estamos escribiendo. Está saliendo, está emitiendo Ingeniero. información resultante Un fax, Inge. y a la vez estamos ingresando. ¿Verdad? A ver, Fax, Inge. también un fax. Podemos enviar y recibir información. Estamos metiendo información y recibiendo información. Exacto, son aquellos dispositivos, ya ustedes básicamente ya están en el contexto, en este mundo, ya que la tecnología está al alcance para todos. Ya vamos distinguiendo algunas cosas, ¿no? Estos son netamente entrada, estos netamente de salida, estos lo pueden utilizar viceversa.
Entonces ahí nace estas definiciones que tenemos que conocer. Algo muy importante, ¿qué es la salida? ¿Qué es la entrada? ¿Qué está haciendo un proceso? Básicamente, para realizar un programa, ¿qué necesitamos? Datos de ingreso, tenemos que procesarlos y tenemos que dar una salida, un resultado, algo tratado para poder comunicar y dar la información solicitada, ¿no? Bien, continuamos. Vamos a hablar también sobre los dispositivos de almacenamiento secundario. Bueno, los dispositivos de almacenamiento secundario, en este caso memoria secundaria, memoria auxiliar o memoria externa, es el conjunto de dispositivos y medios de almacenamiento que conforman el subsistema de memoria de una computadora junto a la memoria principal. En esto puede ser dispositivos de almacenamiento secundario, por ejemplo, pueden ser tipo magnético, óptico o electrónico o estado sólido. Ok, entonces tipo magnético podemos ver que los disquetes antiguos que teníamos es un dispositivo de almacenamiento secundario. Ok, los ópticos, ya ustedes pueden ver y aquí tenemos el CD, el DVD, etcétera, ¿no? El Blu-ray, magnético óptico, una conjunción de los dos anteriores, y el estado sólido, ¿no? Donde podemos ver que tenemos un pendrive, un disco duro, una tarjeta CD, una micro SD y etcétera, ¿no? Ok. Acá nosotros tenemos medidas de capacidad de unidades de almacenamiento de información. Ustedes pueden darse de cuenta si tienen sus celulares, tienen un pendrive o flash memory, donde básicamente ya son términos de unidades de almacenamiento de capacidad de información. Ustedes pueden ver que tenemos acá nuestra unidad mínima, que es el byte, que es 0,1, que equivale a un octavo de un byte. Un byte vale 8 bits, un kilobyte vale 1024 bytes, un megabyte vale 1024 kilobytes, un gigabyte vale 1024 megabytes, un terabyte vale 1024 gigabytes, un petabyte vale 1024 terabytes, un exabyte vale 1024 petabytes, un zettabyte vale 1024 exabytes, un yottabyte contiene 1024 zettabytes. Actualmente, bueno, en nuestro entorno estamos en lo que viene a ser en los gigabytes, ¿no? Los gigabytes. Ahora, los centros de cómputo donde se guardan informaciones tales como instituciones públicas o privadas, ya está en esta era, ¿no? El manejo de terabytes para la información. Ok, entonces ahí está muy significativo, ya estamos avanzando, ya que todo esto nosotros ya lo vamos conociendo. Ya en la actualidad, por ejemplo, el internet ya manejará pues los yottabytes, ¿no? Porque son informaciones a nivel mundial, donde no solamente está almacenado en un solo lugar, están en diferentes países y diferentes localidades. Algunas empresas, por ejemplo, que proveen servicios de almacenamiento, donde ofrecen diferentes comodidades y buenas prácticas de mantenimiento de sus unidades de almacenamiento, cobran por el servicio, ¿no? Por ejemplo, alguna vez una empresa, bueno, la institución donde se tiene experiencia, los bancos o cualquier institución puede acceder al uso de estos servicios, ¿no? Hoy en día es algo muy importante, tanto como el manejo de la información y los requisitos que se tiene que tener para el cuidado y mantenimiento y actualización de estos requisitos, ¿no? De estas unidades de almacenamiento. Es por eso que algunas empresas optan a contar con un servicio tercerizado que brinde todas estas comodidades y seguridades de la información. Bien, ustedes esto ya lo han visto manejar, ¿no? Cuando compran su celular, cuando compran un flash, cuando quieran grabar música, ustedes ven, bueno, más o menos este CD de MP3 que tiene 3000 canciones, ¿me va a entrar a mi flash todo? Sí, va a entrar. ¿Ok? Vayamos avanzando. Bien, ahora vamos a entrar a la parte de lo que viene a ser software. ¿Alguien nos va a dar un concepto de software? Aquí,
Software es el conjunto de programas y rutinas que permiten a computadoras realizar determinadas tareas. Software es el conjunto de programas y rutinas que permiten a computadoras realizar determinadas tareas. Bien, software podemos ver, podemos decir, a diferencia que el hardware, ¿no? El software, el hardware es todo lo que podemos tocar, palpar. Si tenemos un hacha, cuando algo falla, punte, romperlo, ¿no? Por desesperación de que algo no funciona. En cambio, software es la parte lógica e intangible, es la parte que no vamos a poder tocar, que poseen los sistemas informáticos, la parte que no se puede tocar. El software es lo que hace que una computadora pueda realizar sus tareas y controlar los dispositivos físicos o el hardware. Por ejemplo, Microsoft Word es un software de edición de textos, por ejemplo, ¿no? Donde básicamente nosotros también tocamos. O como otras palabras también dice, software es todo lo que podemos maldecir, ¿no? Cuando se cuelga la computadora, ¿qué haces? No vas a poder hacer nada porque el programa se ha colgado, te desesperas y te quedas impotente porque no puedes hacer nada, ¿no? Lo único que dices, ya, los nervios te ganan y pasa algo, ¿no? Entonces hardware, todo lo que puedes tocar, partir con una piedra, y software, lo que no puedes tocar, solo dar en pensamiento, ¿no? Esa parte muy importante para que nosotros podamos entrar en ese contexto. Ok, continuamos. Acá podemos saber qué es software de base. ¿Alguien me puede decir por un punto qué entiende por software de base? Dije, instrucciones hacia más de la computadora. Adelante. Bueno, serían instrucciones Perdón, que le dan nuevamente me puedes repetir, por favor. la computadora que lo haga. Bueno, serían instrucciones que le dan a la computadora que lo haga, creo. Inge, Bueno, está. software Más o base menos puede bien. ser ¿Alguien los más? programas primordiales que Adelante. pueden utilizar los dispositivos, que son necesarios para su funcionamiento óptimo. Pueden utilizar los dispositivos, o sea, son necesarios para su funcionamiento óptimo. Sí, bien, ese concepto está mucho mejor. Bien, podemos decir, software base son los programas imprescindibles para el funcionamiento de la computadora. Por ejemplo, yo tengo la parte física, el hardware, pero si no tengo un programa base, Bueno, podemos decir por también ejemplo, que es, proceso como celular. decía mi compañero, los Adelante, sistemas adelante. operativos y los controladores. Pero podemos decir también que es, como decía el compañero, los sistemas operativos y los controladores. Exacto, bueno, acá podemos ver, ¿no? Ya lo hemos puesto en pantalla, que son los sistemas operativos. El software base es, como dice, la base es donde va a recibir a otros programas, donde va a ser la interconexión de algo que tú quieras hacer con otro programa. En este caso, los sistemas operativos, los lenguajes de programación, los utilitarios. Bueno, se usan para depuración de software en desarrollo, mantenimiento y otras funciones. ¿Ok? Acá vamos a hablar algo muy importante, que dentro del software de base están los sistemas operativos. En este caso, un sistema operativo es un conjunto de programas residentes en memoria que administran los recursos del sistema de cómputo. En este caso, todo lo que viene a ser el hardware. También dentro de lo que viene a ser, bueno, de los 5 pilares que hemos hablado, que es la memoria, la CPU, las unidades de entrada y salida, la unidad de control y la unidad aritmética lógica, ¿no? Y ser aprovechados al máximo. Estos pueden ser monusuarios. Bueno, hoy en día ya no hay monusuarios, ¿no? Que anteriormente lo había, que eran la DOS y el CPM, ¿no? La DOS, por ejemplo, la DOS, ustedes alguna vez se han ido a imaginar que todo era mediante esto, ¿no? Todo era mediante esta consola. No había una interfaz gráfica. Prendías la computadora y directamente te salía esta interfaz, donde ustedes tenían que moverse a base de instrucciones directamente. Por ejemplo, yo en este momento me voy a acercar a la unidad D, ¿no? Puedo ver, puedo crear una carpeta, o puedo mover a una carpeta, ¿no?
A ver si no me acuerdo, a ver, vamos a probar algunas instrucciones donde tenemos para podernos mover, ¿no? Acá tenemos bastantes instrucciones, las cuales me va a permitir hacer todo lo que hoy en día hago. Por ejemplo, a trip, por ejemplo, acá nos muestra un atributo de un archivo. Ustedes básicamente, interfaz gráfica, ¿qué es lo que pueden hacer? Agarrar la carpeta, clic derecho, ocultar carpeta, o poner lectura o escritura, o nadie puede modificar, básicamente, ¿no? Acá también el CMD, el CLS, que me limpia toda esta pantalla una vez que yo vaya utilizando todo. A ver, acá el sudo, cuando yo escribo sudo, me permite apagar el equipo. Puede ser esto remotamente o de manera local. El renombrar, cambiar el nombre de un archivo. A ver, algo por type para escribir mostrar el contenido en el archivo. Básicamente antes todo era esto, ¿no? Todo era escribir línea a línea el código para que se ejecute todo lo que podemos hacer. En este caso, a ver, vamos a hacer la prueba de algo interesante. A ver, por ejemplo, vamos a utilizar el mkdir. Esto que crea es un directorio, es decir, que crea una carpeta. Un momento, voy a aceptar a uno de sus compañeros que se está iniciando. Por ejemplo, a ver, yo voy a apretar ese comando que me ha permitido limpiar la pantalla. Ahora voy a decir, me encuentro en unidad C, voy a escribir mkdir, voy a escribir el nombre de, voy a crear una carpeta con el nombre programación 2. Ok, ya me he creado la carpeta programación 2. Dentro de esa carpeta voy a utilizar esta instrucción, programación 2. Voy a entrar a esa carpeta, voy a crear otra carpeta, prueba, he creado, ¿no? Entonces puedo entrarme en esa carpeta prueba. Bien, acá con estas instrucciones he creado ya carpetas, incluso puedo crear archivos donde voy a poder ejecutar y posteriormente a imprimir. Ok, ustedes pueden observar, vamos a entrar a ver a mi unidad D, he creado la carpeta programación 2 y dentro de programación 2 he creado la carpeta prueba. Bien, básicamente estos sistemas operativos como el DOS eran así, ¿no? Teníamos que crearlos así, eran monousuarios, solo podía acceder un usuario. Ahora, en la actualidad, utilizamos sistemas operativos multiusuarios, ¿no? Como Windows, como actualmente en nuestro entorno manejamos, Unix y Linux, ¿no? Donde básicamente es otro tipo de sistema operativo abierto, no de paga, a diferencia de Windows que manejamos. Por ejemplo, ustedes en sus casas deben ver qué tipo de Windows tienen. Por ejemplo, en mi caso, estoy haciendo clic derecho y yo estoy utilizando, el sistema operativo Windows 10 de lo que viene a ser Microsoft, ¿no? Acá estoy usando el Windows 10 Enterprise, ¿no? Mi computadora tiene una memoria de 8 GB, es Core i7, y mi unidad de almacenamiento, ustedes pueden darse cuenta que son estas dos, ¿no? Que la suma de 116 más 348 aproximadamente me tendría que dar unos 500 GB. Entonces es un sistema operativo multiusuario donde me puedo conectar de manera local o remota, o también otros usuarios pueden acceder al mismo, ¿no? Entonces un sistema operativo, básicamente acá lo hemos demostrado que puede ser de distinta manera, ¿no? Actualmente nosotros estamos utilizando, en mi caso, Windows 10. Algunos que están por medio de sus celulares están utilizando también un sistema operativo de sus celulares. Por ejemplo, ya habíamos mencionado aquellos dispositivos que son Samsung, si no me equivoco, son Android, ¿no? Por ejemplo, en Apple, los que están usando un iPad, un iPhone, ya tienen iOS, ¿no? Entonces, de esa manera, el sistema operativo es la base para que se puedan alojar otros sistemas o para crear programas, ¿no?
para poder darnos ese entorno y desarrollar todo lo que viene a ser el uso de la computadora. Hasta ahí hay una consulta, duda. Bien, es algo interesante que se ha podido observar, ¿no? Hemos podido ver que básicamente antes se creaba un sistema operativo, era muy básico, ¿no? Que hoy en día lo tenemos, esta interfaz gráfica que tenemos. Bien, continuamos. Programa. ¿Qué tenemos por programa? ¿Alguien nos puede dar un concepto? Adelante. Bien, vamos a decir que programa es un conjunto de instrucciones lógicas y precisas que se indica a la computadora paso a paso para realizar una tarea específica. Okay. Bueno, tenemos varios programas, ¿no? Básicamente ya hemos dicho que un programa, algo específico. Acá en esta imagen podemos apreciar. Acá tenemos, bueno, esta herramienta que es Microsoft Word, que nos permite editar texto. Acá podemos ver el logo de Google Chrome, que es un programa que me permite navegar en internet. Acá el logo de Drive, ¿no? Donde nosotros básicamente en la nube podemos almacenar nuestra información. Acá también podemos ver acá VLC, si no mal me recuerdo, es un programa que está dedicado a la reproducción de música y video mediante internet o localmente, ¿no? El Skype acá es un software de mensajería. Acá tenemos Spotify, acá tenemos un logo de Avast, que es un programa dedicado a lo que viene a ser antivirus. Bien, continuamos. Acá vamos a hablar qué es programación. Ya hemos visto que es un programa y ahora vamos a ver qué es programación. Vamos a decir que programación son una serie de pasos a seguir que nos permiten escribir sentencias de código de un lenguaje de programación en el cual nos muestra la solución a los problemas presentados para posteriormente ejecutarlos en una computadora. ¿Ok? Acá nuevamente programación, vamos a decir, en el momento que estamos haciendo las sentencias de código, ¿no? Bien, vayamos avanzando. Ahora, lenguajes de programación. Bien, los lenguajes de programación son herramientas que nos permiten crear programas y software. Un lenguaje de programación es una construcción mental del ser humano para expresar programas. Está constituido por un conjunto de reglas gramaticales, un grupo de símbolos utilizables, un grupo de términos con sentido único y una regla principal que resume las demás. Es decir, un lenguaje de programación tiene una propia sintaxis, tiene una propia simbología que realiza ciertas instrucciones para un objetivo determinado. Tenemos distintos lenguajes de programación en nuestra actualidad. Un momento, voy a aceptar a su compañera o a su compañero que quiere ingresar. Bien, acá podemos observar que ya hemos dicho que es un lenguaje de programación. Acá tenemos lenguajes de bajo nivel, son los primeros lenguajes que han aparecido y ha permitido la programación dentro de un computador, ¿no? Acá como ejemplos podemos dar el lenguaje de máquina y el lenguaje de ensamblado. Acá podemos ver que en la actualidad tenemos lenguajes de alto nivel. Acá podemos ver algunos, ¿no? Como C#, Perl, Python, PHP, Ajax, Java, JavaScript, C, Visual Basic, .NET. También tenemos lenguajes de medio nivel, como el lenguaje C. Entonces acá tenemos distintos lenguajes de programación. Ahora vamos a ver un pequeño video que nos va a resumir mediante una línea del tiempo la evolución de estos programas. ¿Ok? Entonces vamos a ver, ¿no? A ver, le voy a poner play un momentito.
Ok, en esta imagen podemos observar inicialmente que el primer lenguaje de programación era el Fortran, luego estaba el COBOL, luego el ALGOL, el Assembler, el BASIC y el ALIP. Bien, entonces eso más o menos en el año de 1965. Mientras va pasando el tiempo, estos programas son utilizados. Ustedes pueden observar, Fortran está con muy buena tendencia, el líder dentro de los lenguajes de programación. ¿Okay? A medida que va pasando el tiempo, los demás lenguajes toman presencia en el mercado de programación. Por ejemplo, el Assembler va subiendo, en este momento va subiendo de escala. En los 70 aparece un nuevo lenguaje, el Pascal, y el BASIC también sube. Acá podemos ver que en esta etapa de los 1970 hay bastante crecimiento de COBOL. En los 70 hay fuerte competencia entre todos los lenguajes, ya que todos tienen un crecimiento casi constante. Acá aparece en los 75 el lenguaje C, donde va creciendo de manera exponencial y ya a poco va subiendo la escala de los lenguajes más utilizados. Ya hemos visto que Pascal ha aparecido en los 60 y ahora se encuentra posicionado como segundo lugar. Ahora esperemos a ver qué es lo que pasa en los 80. Bien, en los 80 ya Fortran baja a un segundo lugar dentro de los lenguajes y Pascal va subiendo. Acá también aparece el lenguaje C++, que es un lenguaje que hoy en día también es utilizado, pero ha ido creciendo y evolucionando la manera de trabajar. Acá en los 80 podemos ver que efectivamente los lenguajes van cambiando y algunos han desaparecido, por ejemplo. Ya han desaparecido, por ejemplo, el lenguaje ALGOL ya está a punto de desaparecer en los 87. Vamos viendo que el server se mantiene ahí, no sube entre los primeros y se queda ahí. Bien, acá vemos que en los 90 ya desaparece el lenguaje de programación y entra lo que viene a ser Visual Basic, y el lenguaje C está liderando, ¿no? en todo. Ahí ustedes pueden ver que a la par está C++, que es una evolución del anterior lenguaje. Acá también aparece el lenguaje ADA, que va desapareciendo, ya está bajando. Acá también ya aparece en los 90 lo que viene a ser Java, JavaScript, Delphi, que ya va desapareciendo, Visual Basic, que se encuentra hoy en día posicionado, bueno, inmenso en el Excel, ¿no? Vamos a ver que es JavaScript. Ahora ustedes pueden imaginarse que Java ya está subiendo en los 99 y 2000, Java y JavaScript, esos lenguajes muy importantes que van evolucionando. En los 2000, ya en 2001, ya aparece un nuevo lenguaje que es el C#, el C, numeral. Java hoy ya se encuentra en los 2002 como primer lugar y uno de los lenguajes más utilizados. Ya a medida que va pasando en 2004, se tiene una constante más o menos hasta 2005. Ya aparece otro lenguaje que es MATLAB, Ruby, Python aparece, un lenguaje Python que en los 2007 ya va evolucionando y va subiendo escalones dentro del uso de los lenguajes de programación a nivel mundial. Bueno, hay una tendencia, hay una constante en los primeros lugares. Bien, Python va tomando más posición en los 2012. También el lenguaje PHP, que es básicamente diseñado para crear páginas web de manera libre, se mantiene entre los 4 primeros lugares. Acá podemos observar que en 2015, 16, 17, Python va creciendo con mayor fuerza. En los años 2018 y en los 2019 ya toma como primer lugar dentro de la tendencia de programación.
ya que el lenguaje Python es un lenguaje de alto nivel que no solamente hace tareas de programación de páginas web o de creación de algunos conceptos como sistemas expertos. Ahora tiene una tecnología muy importante que viene a programar la inteligencia artificial. Es considerado que también puede manejar algunos conceptos de business intelligence, ¿no? Inteligencia de negocios, y es muy utilizado para todo esto. Entonces, hasta el 2019 y hoy en día Python se sigue manteniendo como el líder en lo que viene a ser lenguajes de programación. También, como ya les he mencionado, vamos a ver en esta materia vamos a utilizar de manera básica el uso de este lenguaje, ¿no? Vamos a ver lo que viene a ser la entrada, el proceso y la salida de la información. ¿Ok? Continuemos. Antes de empezar voy a aceptar a alguien que quiere entrar, por favor, a la clase. Ok, bien, hemos visto los lenguajes de programación, que tenemos lenguajes de bajo nivel, medio y alto nivel. Ahora vamos a ver lo que vienen a ser los traductores. Ok, un traductor es cualquier programa que toma como entrada un texto escrito llamado fuente y da como salida otro texto en un lenguaje denominado objeto. Ok, es como ustedes pueden lanzar al Google navegador al traductor, ¿no? Que va a recibir texto y que te debe devolver una salida denominado objeto, ¿no? Un compilador, y tenemos un intérprete. Bien, un compilador es aquel que analiza el programa fuente. En este caso, el traductor recibe y lo pasa al compilador. El compilador analiza lo que se está escribiendo y traduce al lenguaje. Entonces, básicamente pueden hacer una analogía directamente con lo que viene a ser el traductor de Google. Por ejemplo, escribes, mientras estás escribiendo, por debajo están compilando, están traduciendo y finalmente te va a mostrar el resultado. Bueno, los intérpretes son que, como su nombre lo dice, que directamente llevan y generan código equivalente, es decir, de forma automática ya este proceso ya lo realiza. ¿Ok? Vayamos avanzando. Vamos a entrar con un concepto muy importante que viene a ser los algoritmos, ¿no? ¿Alguien me puede decir? ¿Es una secuencia finita, ingeniero? ¿Qué es un algoritmo? ¿Es una secuencia finita, ingeniero? Bien, es una de sus características, ¿no? Una secuencia finita. Bien, a partir de ahora ya vamos a entrar un poco a lo que viene a ser programación. Y esos son conceptos básicos para poder hacer algoritmos, luego posteriormente hacer diagramas de flujo. Ahí vamos ya, es la manera más práctica que vamos a poder llevar durante todo el contenido de la asignatura, ya para poder desarrollar programitas, ¿no? Ahora, un algoritmo es una secuencia lógica de pasos no ambiguos, entendibles, que tiene que tener por lo menos una salida, ¿ok? Y nos permite resolver problemas. Acá tenemos un concepto muy interesante que dice: la palabra algoritmo se deriva de la palabra árabe al-Khwarizmi, siendo el nombre de un matemático y astrónomo árabe que recibió un tratado sobre la manipulación de números y ecuaciones en el siglo IX. ¿Okay? Acá tenemos una imagen de un algoritmo donde inicialmente acá podemos apreciar que podemos tener acá una entrada, un proceso y una salida. ¿Okay? Ya estos conceptos ya los tienen que tener muy claros ya a medida que vaya pasando todo esto, no se olviden que un algoritmo nos permite resolver varios problemas. Ahora vamos a ver algunos conceptos importantes para lo cual vamos a poder utilizar ciertas cosas, ¿no? A ver, continuamos. Un algoritmo también podemos decir que es la solución a cualquier problema de computadora que involucra la ejecución de una serie de acciones en orden específico. Un procedimiento también, un algoritmo es un procedimiento para resolver un problema
en términos de las acciones a ejecutarse, el orden en el cual estas acciones deben ejecutarse. ¿Ok? También, ¿qué podemos decir? Es el medio por el cual se explica cómo se puede resolver un problema indicando paso a paso la solución. Es decir, paso 1 hago esto, paso 2 hago esto, paso 3 paso n y mi paso final. ¿Ok? También podemos decir que un algoritmo es una serie de operaciones detalladas no ambiguas. ¿Qué nos referimos como no ambiguas? Que tienen que ser entendibles, claras, precisas. A ver, vamos a aceptar nuevamente a algunos de sus compañeros. ¿Ok? Es una serie de operaciones detalladas y no ambiguas. Bien, también podemos decir que es un conjunto de reglas para resolver una cierta clase de problemas. Acá podemos ver que tenemos algunas propiedades, las cuales son, dentro de las principales, un algoritmo debe ser sencillo e indicar el orden de realización de cada paso. Un algoritmo debe estar definido, ya su compañero ha dicho, no, un algoritmo debe ser definido, finito. Nuevamente, el algoritmo debe ser finito. Entonces son unas propiedades que tiene los algoritmos. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos que tal vez ustedes pueden generar en este momento, algunos ejemplos de algoritmos. ¿Ok? Acá vamos a abrir nuevamente una pizarrita. ¿Ok? Por ejemplo, hagamos un algoritmo. ¿Qué hemos dicho que es un algoritmo? Es una secuencia lógica de pasos detallados, entendibles, no ambiguos, que tiene que ser finito, que al menos tiene que tener una salida, ¿no? Dentro de unas características. Por ejemplo, hagamos un algoritmo, por ejemplo, en este caso, para llegar a la universidad. ¿Ustedes qué hacen? Hagamos un algoritmo para llegar a la universidad estando desde sus casas, ¿no? Como paso 1, ¿qué podemos hacer? ¿Qué me dice? Para llegar a clases desde sus hogares. Bueno, digamos que estamos ya despiertos y hemos desayunado, todo eso. ¿Qué tenemos que hacer? Alistarnos. Alistarnos o vestirnos, ¿no? Tomar una movilidad, dije. Segundo paso, ¿qué es lo que tengo que realizar? Tomar una movilidad, dije. Alistarnos o vestirnos, no. A ver, tú te alistas, luego algo más detallado. Por ejemplo, no te vas a ir sin bolígrafo, sin mochila. Llevar los útiles de clases, digamos, ¿no? Podemos escribirlo así. Podemos poner cargar en la mochila los útiles. Los útiles, ¿no? Luego, ¿qué hacemos? Salir de la casa con algo más detallado posible. Salir de casa, ¿no? Salir de la casa con exacto, salir de casa. Casa. Como cuarto punto, ¿qué es lo que tenemos que salir de casa? Tomar la movilidad, dije. Tomar la movilidad, dije. Bueno, ya podemos poner, ¿no? Tomar la movilidad. Pagar el Quinto pasaje. paso. pagar el pasaje.
Ya, eso, mientras más detallado, Espera, más entendible, tiempo podemos, para el llegar al algoritmo lugar tiene esa adecuado. característica. Pagar el pasaje. Espera, tiempo para llegar al lugar adecuado. Exacto, esperar a llegar al destino. En este caso, ¿dónde sería? La universidad, ¿no? ¿Qué paso más? Caminar hacia el aula. No que sería ingresar hacia la universidad y luego caminar hacia el aula. Caminar hacia a la universidad, exacto. 8. Ingresar al aula, ¿verdad? Entramos a la universidad, con paso 9. Pasar la clase, ¿no? Pasar tomar apuntes, bolígrafos, cuaderno y ingresar al aula, ¿qué más? Sacar los útiles de la mochila. Sentarse en una silla libre. Sacar los útiles de la mochila. Ingresamos al aula. Sacar, eso, mientras más detallado, mejor. Buscar un pupitre disponible. Ya, como paso 10, sacar los apuntes, ¿no? A buscar, aquí lo podemos resumir. Aquí podemos hacer dos cosas: buscar un pupitre y sentarse, podemos poner, ¿no? Sentarse, y por aquí sacamos los útiles. Y paso 11, tomar apuntes, ¿no? De la clase. Fin. Con eso ya hemos concluido. ¿Y qué decimos como último punto? Fin. Bien, ustedes ya pueden entender con este ejemplo que estamos dando que un algoritmo es una secuencia lógica de pasos, ¿ok? Donde tiene que ser claro, detallado en lo posible, entender, tiene que tener por lo menos el que cumpla el objetivo del algoritmo, en este caso tomar la clase, tener un inicio, en este caso como punto 0, podríamos poner un inicio, ¿no? Un inicio y un final. En nuestro inicio es nuestra entrada, todo nuestro proceso y el final. Bien, ahora les voy a pedir, creo que estamos conectados alrededor de, si no, 25 estudiantes, son la mitad de los que, más o menos, de los que tenemos en la asignatura inscritos. Y ahora les voy a pedir de manera interna, por favor, a ver, les voy a dar unos 10 minutos para que ustedes me envíen por WhatsApp un algoritmo que ustedes crean que está bien justificado, detallado, paso a paso, que tenga por lo menos una salida, un proceso y un inicio. Entonces voy a dar unos minutos, 10 minutos, un cronómetro, para que ustedes me puedan enviar al WhatsApp en el grupo diciendo su nombre y esto va a valer también como un puntaje adicional, ¿no? Vamos a poner, voy a anotar todo eso mediante me vayan pasando por el grupo, por favor. Entonces acá les voy a dar un tiempo, cada uno haga un algoritmo según alguna actividad que usted quiera realizar. Unos van a decir, no, un algoritmo para irme a mi casa saliendo de una fiesta. Paso uno, cualquier tipo de algoritmo, pero tiene que ser una consulta, detallado. ¿en qué formato hay que enviarlo? ¿En Word o en texto o directamente a WhatsApp? ¿Okay? Una consulta, ¿en qué formato hay que enviarlo? ¿En Word o en texto o directamente a Una WhatsApp? imagen. Usted lo puede hacer a mano, puede sacar una foto a su hoja,
lo puede hacer en computadora, lo puede hacer en lo que usted quiera. ¿Ok? Sí, al grupo, para que vean que estamos trabajando, estimados, para que todos vean quién se está ganando los puntos adicionales. Sí, una imagen nada más. Y su nombre, ¿no? Buenas noches, de una consulta. ¿Esa es la clase son. de recuperatorio o siempre vamos a pasar estos horarios? Ingeniero, buenas noches, de una consultita. ¿Esa es la clase de recuperatorio o siempre vamos a pasar estos horarios? Estas son las clases de recuperatorio que estamos, ya habíamos quedado la anterior semana, que vamos a recuperar el día de hoy y mañana. Y la próxima semana vamos a pasar de manera normal. Está bien, ingeniero. Está bien, ingeniero. Ya, está bien. Ok, nuevamente les repito, tenemos unos 10 minutos, por favor, para poder realizar. Acá tenemos el cronómetro donde vamos a poder ver todo esto, todo este tiempo que estamos quedando. Dije, como dijo al grupo, nomás hay que enviarle la foto, ¿no? Dije, como dijo al grupo, nomás hay que enviarle la foto, ¿no? Sí, al grupo, por favor.
Bien, bueno, ya concluyeron los 10 minutos para poder realizar sus algoritmos. Ya han enviado muchos, ¿no? Para freír un huevo, para ir al cine, para poder tomar un desayuno, etcétera. Entonces, cada uno ya ha ido haciendo algoritmos. Bien, el día de mañana vamos a revisar algunos algoritmos, vamos a repasar algunos conceptos para poderlos igualar, vamos a poder ver un tipo de una estructura de programación, vamos a ver que vamos a tener un pseudo lenguaje, vamos a entrar a lo que viene a ser los diagramas de flujo para poder conocer algo muy importante. Entiendo de que hemos dado 10 minutos, ya se ha cumplido, gracias por participar. No sé si tienen una consulta o duda. La clase del día de hoy lo vamos a acabar en este momento. Por favor, adelante si tienen una consulta o duda. Dije, creo que es elecciones el día jueves y nos toca su materia, entonces no pasaríamos, ingeniero. O sea, digo que no. Elecciones el día jueves y nos toca su materia, entonces no pasaríamos, ingeniero. O sea, dudo tal vez. Bien, nuevamente, como les indicaba, ¿no? Justamente estamos pasando el día de hoy y mañana, ya que el día jueves son elecciones de dirección de carrera. En tal sentido, vamos a esperar el comunicado de nuestras autoridades dentro de la carrera que suspendan las actividades académicas, ¿no? Es de menester esperar, y el día jueves no vamos a pasar, ¿no? Estaremos pasando el día de mañana y nos estaremos volviendo la próxima semana en el horario. ¿Los que hemos enviado tendríamos ya un punto o lo vas a revisar mañana para ver si está bien? Dije, los que hemos enviado tendríamos ya un punto o lo vas a revisar mañana para ver si está bien. Bueno, lo vamos a revisar a gran detalle para poder ver algunos ejemplos y todo eso, estimado. Entiendo que ahorita estamos 26 conectados, vamos a sacar una lista. De esa manera lo vamos a revisar. Todo está escrito y todo está registrado en el grupo, así que esta participación va a ser considerada, ¿no? Y de mañana, ¿a qué hora vas a las clases? ¿Los mismos horarios? Dije de mañana, ¿a qué hora vas a las clases? ¿Los mismos horarios? Mismos horarios, eso me hemos quedado. La anterior semana va a ser mismos horarios. Bien, bueno, si no hay más consultas o dudas, estaríamos viéndonos el día de mañana a las mismas horas. Muchas gracias por su atención, que tengan muy buena noche y buenos días el día de mañana.